Hola chicos, bienvenidos a la clase virtual de matemática. El día de hoy vamos a estudiar sobre las matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es el conjunto o arreglo rectangular de elementos. Estos elementos son números reales, ordenados en filas y columnas. La matriz M por N se puede abreviar de la forma A mayúscula igual A minúscula IJ M por N. Esta expresión indica que se trata de una matriz de orden o dimensión M por N, llamada A mayúscula, y sus elementos se llaman A minúscula y J. Entonces los elementos son números reales y lo vamos a utilizar para identificar las filas. J lo vamos a utilizar para identificar las columnas. Y puede ir de 1 hasta M. M es la cantidad de filas. J puede ir de 1 hasta N. N es la cantidad de columnas. Entonces el orden o dimensión de la matriz es M por N. Número de filas por número de columnas. Entonces, si yo tengo el elemento A11, este quiere decir que está ubicado en la primera fila, en la primera columna. A12 está ubicado en la primera fila, en la segunda columna. A1N está ubicado en la primera fila y en la última columna. A21 está ubicado en la segunda fila, en la primera columna. A22 está ubicada en la segunda fila, en la segunda columna. A2N está ubicada en la segunda fila, en la última columna. AM1 está ubicada en la última fila, en la primera columna. AM2 está ubicado en la última fila, en la segunda columna. Y AMN es el último elemento, ya que está ubicado en la última fila y en la última columna. Tenemos ejemplos. La matriz A, formada de 3 menos 2, 1, 4, 0 menos 4, 5, 7. Observamos que tiene dos filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Por lo tanto, su orden o dimensión es 2 por 4. Ahora tengo la matriz B. 8, 7, 4 menos 1, 6, 5. Tiene dos filas y 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto, es de orden o dimensión 2 por 3. Igualdad de matrices. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan la misma posición en ambas son iguales. Tenemos la matriz A, 3, 5, 2, A, B, 6. Y la matriz B, 3, 5, 2, 7, 5, 6. ¿Sí? Para que las matrices A y B sean iguales, se tiene que cumplir que A sea igual a 7 y B sea igual a 5. ¿Sí? Entonces tienen que tener el mismo elemento y ubicado en la misma posición para que sean iguales. Tenemos el siguiente ejercicio. Si la matriz A es igual 5, 6, 3, 2 y la matriz B es igual 5, 12 medios, raíz cúbica de 27, 2, nos pregunta, ¿son iguales? Entonces observamos, 5 es igual a 5. Debemos ver si 6 es igual a 12 medios. Debemos ver si 3 es igual a raíz cúbica de 27 y 2 es igual a 2. Entonces, si simplificamos, 12 medios nos da 6.
Si le sacamos la raíz cúbica de 27 nos da 3, ¿sí? Los mismos números ubicados en las mismas posiciones. Por lo tanto, la matriz A es igual a la matriz B. Ahora vamos a estudiar los tipos de matrices. Son 12 tipos de matrices, ¿sí? Comenzamos con la primera. Matriz rectangular. Es aquella que tiene distinto número de filas que de columnas. Por lo tanto, M es distinto de N. Tenemos el ejemplo. 1, 2, 3, 0, menos 4, 5. Tengo 2 filas y 3 columnas. 2 por 3, ¿sí? M es distinto que N. 2 es distinto que 3, ¿sí? Matriz rectangular. Tenemos la matriz fila. Es toda matriz rectangular que tiene una sola fila. Entonces, M es igual a 1. El ejemplo, menos 1, 3, menos 4. Una sola fila. Si le sacamos el orden o dimensión a esta matriz, nos va a dar una fila, 1 por 1, 2, 3. 3 columnas, 1 por 3. Ahora tenemos matriz columna. Es toda matriz rectangular que tiene una sola columna. N es igual a 1. El ejemplo, 1, 0, menos 2 en forma vertical. Una sola columna. Si le sacamos el orden o dimensión a la matriz, nos da 1, 2, 3 filas y una columna. 3 por 1. Matriz opuesta. Es la matriz que tiene todos los elementos de signo contrario a la matriz original. Tenemos la matriz A, 1, menos 3, 0, 4, 0, 2, 4, 1. Buscamos su opuesta. Entonces va a ser menos A. Y le vamos a cambiar el signo a los elementos. 1, entonces ahora es menos 1. 3, menos 3, ahora es 3 positivo. 0 es 0. ¿Sí? Recuerden que el 0 no tiene ni signo positivo ni signo negativo. Es 0. 2 positivo, ahora es 2 negativo. 4 positivo, ahora es 4 negativo. Y 1 positivo, ahora es 1 negativo. ¿Sí? La matriz opuesta. Matriz traspuesta o transpuesta. Es la matriz que se obtiene al convertir las filas en columnas. Se representa con el superíndice T y su orden es por tanto N por M, ¿sí? Cambia el orden. Ahora, las filas van a ser las columnas y las columnas van a ser las filas. Tenemos el ejemplo. La matriz A, 1, menos 3, 0, 2, 4, 1. Observamos que es de orden 2 por 3. La transpuesta. Entonces la fila, esta primera fila pasa a ser la primera columna. Esta segunda fila pasa a ser la segunda columna. Y si tengo otra fila, entonces pasaría a ser la tercera columna. Y así sucesivamente. ¿Sí? De tal forma que ahora su dimensión es 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. ¿Sí? Matriz cuadrada de orden n. Es aquella que tiene igual número de filas como columnas. Ahora, m es igual a n. ¿Sí? Se llama cuadrada porque tiene la forma de un cuadrado. Mismo número de filas, mismo número de columnas. Observamos, 2 filas, 2 columnas, de orden 2 por 2. Aquí, 3 filas, 3 columnas. Es de orden o dimensión 3 por 3. Entre los elementos
suelen tenerse muy en cuenta los que forman las diagonales de la matriz. Observamos esta matriz que es de 3 por 3. Su diagonal 1, 5, 9 se conoce como la diagonal principal. Y la diagonal 7, 5, 3 se conoce como diagonal secundaria. ¿Sí? Principal, secundaria. Matriz triangular superior. Es toda matriz cuadrada donde al menos uno de los elementos que se encuentran por encima de la diagonal principal son distintos de 0 y todos los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros. ¿Sí? Matriz triangular. Entonces nos decía que por encima de la diagonal principal es 2, 4 y 3, uno de los elementos, por lo menos uno de los elementos tiene que ser distinto de 0. Tenemos al menos 6 y al 5. Y por debajo de la diagonal principal, todos los elementos tienen que ser 0. Observamos 0, 0, 0. ¿Sí? Si cumple eso es una matriz triangular superior. Ahora, matriz triangular inferior. Es toda matriz cuadrada donde al menos uno de los elementos que se encuentra por debajo de la diagonal principal son distintos de 0 y todos los elementos por encima de la diagonal principal son ceros. En este caso es al revés. Tenemos la diagonal principal 3, menos 2 y 6. Entonces, por debajo de la diagonal principal tengo que tener al menos un elemento distinto del 0. Aquí tenemos al 4, al 1 y al 5. Y por encima de la diagonal principal tienen que ser los elementos 0. Tenemos 0, 0 y 0. ¿Sí? Diagonal principal, por encima ceros, por debajo por lo menos un elemento que no sea 0. Matriz triangular inferior. Ahora, matriz diagonal. Es toda matriz cuadrada en la que todos los elementos que no están situados en la diagonal principal son ceros. Entonces, la diagonal principal es 1, 2 y menos 5. Los demás elementos tienen que ser ceros. Si se cumple eso, es una matriz diagonal. Ahora tenemos matriz escalar. Es toda matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son iguales. Entonces, tenemos que es una matriz diagonal. Los elementos que no están ubicados en su diagonal principal son ceros. Pero es escalar si esa diagonal principal, sus elementos es el mismo número. Observamos que es 3, 3 y 3. Matriz escalar. Ahora, matriz identidad. La matriz identidad es una matriz escalar cuyos elementos de la diagonal principal valen 1. Entonces lo mismo. Es una diagonal que aparte de ser diagonal es escalar, pero los elementos de la diagonal principal son unos. 1, 1, 1. ¿Sí? Esto es una matriz identidad. Y por último tenemos a la matriz nula. Es la matriz cuyos elementos son todos ceros. Si son todos los elementos ceros, esa matriz se llama matriz nula. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase.